En esta ocasión vamos a revisar un ejemplo en el que vamos a obtener la estimación para la diferencia de dos medias poblacionales. Primero les voy a presentar los tres posibles casos que podemos tener para las estimaciones de diferencias de dos medias. Recordemos que en este caso particular, donde se analizan este tipo de distribuciones, se está trabajando con el contraste de dos poblaciones distintas para obtener diferencias entre sus comportamientos o bien entre una misma población cuando se observa bajo distintas características o bajo distintos contextos. Puede ser a lo mejor en dos tiempos distintos, puede ser a lo mejor la misma población pero sometida a dos procesos distintos. Entonces, dependiendo de lo que se desee analizar, es como se va a definir, pero siempre contemplando que se va a analizar dos grandes conjuntos de manera diferenciada. La primera fórmula para intervalo de estimación es el caso hipotético en el cual conocemos las varianzas de ambas poblaciones. Entonces, el intervalo de confianza para la diferencia de las medias, que es esto que tenemos aquí, lo vamos a obtener a partir de la diferencia de las medias de las muestras, es decir, esta muestra X testada, perdón, esta media X testada 1 corresponde al promedio de la muestra tomada de la población 1. Esta media X testada 2 corresponde al promedio de las muestras tomadas de la población 2. Esto corresponde a la varianza de la población 1. Esto corresponde a la varianza de la población 2. Este es el tamaño de la muestra que se seleccionó de la población 1 y este es el tamaño de la muestra que se seleccionó de la población 2. Cabe mencionar que estos dos tamaños de muestra pueden ser iguales o pueden ser distintos. El procedimiento de solución no cambiaría. Entonces, la diferencia de las medias muestrales, cuando conocemos las varianzas y la población subyacente presenta una distribución normal, también se distribuyen de manera normal. Por lo tanto, la variable con la que vamos a trabajar el error de estimación estará definida por una variable con distribución normal estándar, es decir, es una puntuación Z, que en este caso sería la puntuación Z, que nos deja un área de alfa sobre 2 a la derecha de la distribución. Y bueno, este intervalo nos permite obtener una confianza del 1 menos alfa por 100%. El segundo caso para la diferencia de medias poblacionales es cuando no conocemos las varianzas poblacionales, pero podemos suponer que ambas varianzas son iguales. En este caso, la estructura del intervalo, si se fijan, es muy parecida al intervalo anterior presentado. Estamos construyendo un intervalo para la diferencia de medias poblacionales. Tenemos la diferencia de las medias muestrales. En este caso, ya no podemos suponer que la diferencia de las medias muestrales presenta una distribución normal porque no conocemos las varianzas subyacentes. Entonces, trabajamos con una distribución t-student. Por ello, tenemos aquí la variable con distribución t-student que me deja un área de alfa sobre 2 a la derecha de la distribución y cuyos grados de libertad se calculan integrando ambas muestras, es decir, para la diferencia de medias, los grados de libertad se van a calcular sumando los tamaños de las dos muestras y le vamos a restar 2. Por otro lado, tenemos aquí dentro de la raíz cuadrada los recíprocos de los tamaños de las muestras que se seleccionan de ambas poblaciones. Y aquí tenemos un parámetro S subíndice P. Esta S subíndice P es un estimado agrupado de la varianza, el cual vamos a obtener a través de esta formulación que está aquí. Aquí, ojo, hay que notar que esta está elevado al cuadrado y este no está elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto implica que cuando obtengamos este valor, tenemos que sacarle la raíz cuadrada para obtener el valor que tenemos aquí.
Estos términos que tenemos en esta fórmula de abajo es el tamaño de la muestra 1, el tamaño de la muestra 2. Esta es la varianza de la muestra 1 y esta es la varianza de la muestra 2. Entonces aquí estamos incorporando las varianzas de ambas muestras y por ello este estimado que tenemos aquí se le denomina el estimado agrupado de la varianza porque está contemplando ambas muestras e incorpora el error potencial que se puede generar en la estimación. El tercer caso para la estimación de la diferencia de dos medias poblacionales es cuando suponemos, o más bien, cuando no tenemos nada de información acerca de las varianzas poblacionales, por lo que decimos que son tanto desconocidas como diferentes. Entonces, en este caso, la diferencia fundamental entre este intervalo y el intervalo anterior es que aquí sí estamos implementando las varianzas muestrales dentro de la fórmula del intervalo. Pero como no conocemos la proporción de error en la que se incurre por las varianzas de las muestras, debemos hacer una estimación de los grados de libertad para la distribución T. Y la estimación la vamos a hacer con esta ecuación que tenemos aquí, donde estamos incorporando tanto las varianzas como los tamaños de las muestras seleccionadas de ambas poblaciones. Entonces, estas tres serían las fórmulas para construir intervalos para la diferencia de medias poblacionales en cada uno de los contextos antes descritos. Para esto vamos a resolver un problema. El problema 7.4 que dice, se comparan las resistencias de dos clases de hilo. Se prueban 50 piezas de cada clase de hilo en condiciones similares. La marca A tiene una resistencia a la tensión promedio de 78.3 kilogramos con una desviación estándar de 5.6 kilogramos. En tanto que la marca B tiene una resistencia a la tensión promedio de 87.2 kilogramos con una desviación estándar de 6.3 kilogramos. Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las medias de la población. En este caso, si observamos, en el problema no se nos especifica absolutamente nada acerca de la distribución de la población. Por lo tanto, esto implica que no conocemos las varianzas de ninguna de las dos y tampoco tenemos elementos suficientes para afirmar que son iguales. Por lo tanto, estaríamos hablando del tercer caso de estimación en el que las varianzas de las poblaciones son desconocidas y son diferentes. Entonces, vamos a extraer los datos que nos da el problema. En primera instancia tenemos dos muestras. Vamos a denominar como muestra A y muestra B. De la muestra A, el problema nos dice que tenemos un promedio de resistencia a la tensión de 78.3. De la muestra B, tenemos un promedio de resistencia de 87.2. La desviación estándar de la muestra A es de 5.6 y la desviación estándar de la muestra B es de 6.3. Obtenemos las varianzas para las desviaciones estándar simplemente elevando este valor al cuadrado, que nos da en este caso 31.36, y elevando este valor al cuadrado, que nos da 39.69. Sabemos que los tamaños de las muestras es igual a 50 para ambas. Aquí hay un error en el subíndice, este debería de ser B. Y de acuerdo al intervalo de confianza que nos solicitan, alfa sobre 2 vale 0.025. Recordemos, 1 menos alfa es igual a 0.95. Por lo tanto, alfa vale 0.05. 0.05 entre 2 me da 0.025. Como dijimos que era el tercer caso para la estimación de diferencia de medias, tenemos que estimar los grados de libertad de la distribución para poder obtener el valor del estadístico, es decir, para poder obtener el valor de la variable t que me deja el área de alfa sobre 2 del lado derecho. Lo que hacemos es sustituir los valores en esta fórmula que tenemos aquí. Únicamente sustituimos los valores que ya obtuvimos, que ya extrajimos a partir de los datos del problema y determinamos al resolver esta ecuación
que los grados de libertad aproximados son 97. Los grados de libertad siempre son números enteros, por lo tanto, como al resolver esto nos dan valores decimales, lo que hacemos es redondear con regla simple de redondeo. Con estos grados de libertad y el valor de la probabilidad, buscamos el valor de la variable t. En este caso, el valor corresponde a 1.99. Lo podemos observar en la tabla. Tenemos los valores críticos de la distribución t, es decir, los valores de la variable, una probabilidad de 0.025 del lado derecho, y en este caso debemos de buscar la columna 97 grados de libertad. Vamos a notar que no encontramos el valor de 97. Entonces, el enfoque aquí es tomar los dos valores que más se le acerquen, en este caso serían 60 y 120, y promediarlos. Por lo tanto, el valor de la variable aleatoria con distribución t más aproximado, que me deja un área de 0.025 a la derecha de la distribución, para 97 grados de libertad sería el promedio de estos dos valores. Sería sumar el 2 más el 1.98 y luego dividirlo entre 2. Nos da como resultado 1.99. Y ya, una vez que tenemos este valor y con todos los datos que ya habíamos reunido, lo único que hacemos es sustituir en la fórmula. Tenemos la media A, la media B, el valor de T, la varianza de A, el tamaño de la muestra de A, la varianza de B y el tamaño de la muestra de B. Y resolvemos. Lo mismo sucede para acá, solo hay que recordar que aquí se resta y aquí se suma. Perdón, aquí yo cometí un error, aquí es más. Recuerden que la fórmula nos dice que aquí es más. Una vez que resolvemos, tenemos que el intervalo que contiene la diferencia de las medias es de menos 11.2722 a menos 6.5278. Hay que recordar, o más bien, hay que explicar un poquito aquí por qué nos da negativo el intervalo. Recordemos que estamos analizando la diferencia de medias poblacionales. Entonces, si tengo una diferencia negativa, ¿qué quiere decir? Pues que la media de la población B es mayor que la media de la población A. Por lo tanto, la diferencia me da negativo, como aquí estoy definiendo la media de A menos la media de B. En este caso, en el problema no se especifica como tal si estamos analizando la diferencia de la población A menos la población B o la de la población B menos la población A. En esta situación o bajo estas circunstancias, lo que se procede es a determinar de forma arbitraria cuál sería la población que estamos tomando como referencia y cuál sería la que estamos restando. Solamente teniendo en consideración precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es la que se resta de cuál para poder entender el sentido de la diferencia de las medias y poder saber, pues, cuál es mayor? Entonces, de acuerdo a este intervalo, podemos afirmar que la media poblacional de la población B es mayor que la media poblacional de la población A. Lo sabemos porque el intervalo nos da un valor negativo.